En esta clase número 5 veremos la verdadera riqueza y cómo se construye con el tiempo, donde detallaremos la diferencia entre ingresos y patrimonio, y a su vez ampliaremos nuestra visión dentro del sistema que define tu estabilidad financiera. Pero ojo, esto recién es la clase número 5. Estamos a inicio del proceso. No busques aprender todo solo en una clase, porque todo esto viene en cadena. Por eso es importante que veas las primeras clases y las que siguen a esta, porque recuerda que este programa son de 23 sesiones, que te llevarán desde cero hasta la libertad financiera bien establecida. La verdadera riqueza nos espera. Y vamos a darle. Puedes estar ganando más dinero que nunca y aún así estar cada vez más lejos de ser rico. Y lo más peligroso no es eso. Lo más peligroso es que puedes sentir que estás avanzando cuando en realidad estás en el mismo lugar. Porque nadie te enseñó a diferenciar algo clave. No es lo mismo generar dinero que construir riqueza. Quiero que imagines a Diego. Tiene 32 años. Vive en una ciudad como cualquiera en Latinoamérica. Tiene un buen trabajo en una empresa estable. Durante años fue creciendo poco a poco. Empezó ganando poco. Luego lo ascendieron. Luego vino otro aumento. Y hoy gana más que nunca en su vida. Si tú lo vieras desde afuera, dirías, le está yendo bien. Tiene un buen celular, cambia de ropa con frecuencia, sale los fines de semana, se da los gustos que antes no podía. Incluso, hace poco se compró un auto. No es de lujo, pero es suyo. Y eso le da una sensación de progreso. Cada fin de mes recibe su sueldo. Y por un momento siente tranquilidad. Pero hay algo que no se ve. A los pocos días de cobrar, empieza a pagar cuentas. Alquiler, servicio, comida, cuotas. Gastos que ya son parte de su vida. Y sin darse cuenta, ese dinero empieza a desaparecer. No de golpe, sino poco a poco. Hasta que llega a un punto donde vuelve a mirar su cuenta. Ya no queda mucho. Y entonces aparece una sensación que no entiende del todo. Una mezcla de estrés, depresión, de necesito que llegue el próximo sueldo. Y ahora imagina esto. Un día, la empresa en la que trabajaba hace recortes. Nada personal, solo números. Y Diego, de un momento a otro, deja de tener ingresos. En ese momento, todo cambia. Lo que antes parecía estabilidad se convierte en urgencia. Que Diego se da cuenta de algo que nunca había cuestionado. Todo lo que tenía dependía completamente de seguir trabajando. No tenía un colchón real. No tenía algo construido. No tenía margen. Tenía ingresos, pero no tenía riqueza. Ahora, lo importante aquí no es Diego. Lo importante es que esta historia no es una excepción, es la norma. La mayoría de las personas vive exactamente así, aunque en diferentes niveles. Personas que ganan más que antes, tienen más cosas que antes, viven mejor que antes, pero siguen sintiendo lo mismo: dependencia, presión, fragilidad. Y aquí es donde aparece algo incómodo, pero necesario. Nos enseñaron a enfocarnos en ganar dinero, a crecer profesionalmente, a mejorar ingresos. Pero casi nadie nos enseñó a responder una pregunta mucho más importante. ¿Qué pasa si ese ingreso desaparece? Porque ahí es donde se revela la verdad. Ahí es donde te das cuenta si estabas avanzando o solo sosteniendo un estilo de vida. Y por eso muchas personas viven con una sensación constante de trabajo mucho, pero no avanzo realmente. No es falta de esfuerzo, no es falta de capacidad, es falta de claridad.
Aprendamos a identificar ingresos y patrimonio. Ingresos es flujo, es el dinero que entra en tu bolsillo regularmente. Es el salario, las ganancias de un negocio, los honorarios, que a su vez los ingresos son necesarios para cubrir tus gastos diarios y todo tu estilo de vida, lo cual depende de una actividad constante. Por otra parte, el patrimonio es acumulación, es el valor total de lo que posees menos tus deudas. Son inversiones, son propiedades, son ahorros, son activos. El patrimonio genera pasivos y a su vez te da seguridad financiera. El patrimonio trabaja para ti, independientemente de tu actividad diaria. Hay un sistema que define tu estabilidad financiera. La verdadera estabilidad no viene solo de cuánto ganas, sino de lo que haces con lo que ganas. El primer punto es generar ingreso, aumentar y diversificar tus fuentes, para luego pasar al siguiente punto, que es gestionar gastos, donde controlas tu presupuesto y reduces deudas. Posterior a ello inviertes, donde te enfocas en multiplicar y acumular patrimonio. Todo este ciclo es la base para transformar tus ingresos en patrimonio sólido y duradero, porque de esto depende tu futuro. ¿Y por qué es crucial entender todo esto? Entender la diferencia entre ingresos y patrimonio es el primer paso para tomar el control de tu futuro financiero. Y existen 3 puntos claves que están dentro de todo esto. Primero, la libertad, el cual te permite tomar decisiones sin la presión constante de llegar a fin de mes. Segundo, el respaldo. Tienes un patrimonio que te protege en tiempos de incertidumbre, como la historia de Diego. Por último, tenemos el crecimiento. Te abre las puertas a oportunidades de inversión y sobre todo a la generación de ingresos pasivos. Toda esta clase está preparada para transformar tu mentalidad, para que dejes de pensar solo en cuánto dinero entra y empieces a enfocarte en cuánto dinero se queda y puede crecer contigo. Por lo cual evaluaremos tu situación actual, dónde estás parado en la balanza ingresos versus patrimonio. Luego definiremos las metas, qué significa riqueza para ti y cómo la construirás. Por último, actuaremos con propósito. Cada decisión financiera es un paso hacia tu estabilidad, porque la verdadera riqueza se construye con intención, no por accidente. No hay una varita mágica que venga y te diga, mañana vas a ser rico. Todo tiene un proceso, porque aunque esa varita mágica existiese y te llega de golpe 5 millones, 10 millones, 100 millones de euros, dólares o soles, pesos, no sabrías qué hacer con todo ese dinero. Hay un promedio que es de menos de 5 años, que cuando una persona gana la lotería, en ese tiempo de 5 años, vuelve a la situación actual que estaba. Porque no sabes cómo controlarlo, no sabes cómo administrar, no sabes en qué invertir, no sabes qué opciones tienes. Y este programa se encarga de ello, de abrirte todas las puertas y opciones para que tú puedas elegir. Ahora estamos en la etapa básica, estamos en la etapa de entendimiento. Y clase a clase, te voy abriendo las opciones, te voy aclarando todo el sistema. Y sobre todo, te voy definiendo cómo va a ser tu futuro, todo lo que tienes que cambiar. Es por ello que cada clase es importante, para que tú puedas construirte desde cero. No importa el nivel que tengas, siempre tenemos algo por aprender. Y si lo pones en práctica, todo cambiará para ti. La idea que tienes que grabarte desde hoy es esta. La riqueza no es cuánto dinero ganas, es cuánto tiempo puedes sostener tu vida sin depender de ese ingreso. Repito, no se trata de cuánto entra, se trata de cuánto se queda y cuánto te sostiene. Porque puedes ganar mucho, pero si todo depende de que sigas trabajando, no tienes riqueza, tienes dependencia. Y al mismo tiempo, puedes no ganar una fortuna, pero si has construido algo que te permite sostenerte, estás mucho más cerca de ser rico de lo que crees. Vamos a entender esto desde cero. Primero, necesitas separar 2 cosas que normalmente se mezclan: ingresos y patrimonio. Los ingresos son el dinero que recibes. Es lo que entra a tu vida. Tu sueldo, tus pagos, tus ventas, lo que generas. Es movimiento, es flujo, como anteriormente vimos. Ahora, el patrimonio es otra cosa completamente distinta. El patrimonio es lo que tienes, es lo que has logrado conservar, acumular, construir. Es el resultado,
aquí viene el punto clave. Los ingresos son temporales. El patrimonio es acumulativo. Los ingresos dependen de lo que haces hoy. El patrimonio refleja lo que hiciste durante años. Y eso cambia completamente el juego. Porque si tú solo te enfocas en ingresos, vas a estar siempre en modo generar. Pero si no construyes patrimonio, todo ese esfuerzo se vuelve momentáneo. Es como si cada mes empezaras desde cero. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque hay un patrón muy común. Cuando las personas ganan más, automáticamente empiezan a gastar más. No es una decisión consciente muchas veces. Es casi automático. Sube el ingreso, sube el estilo de vida. Sube el estilo de vida, suben los gastos. Y entonces pasa algo curioso. Aunque ganes más, tu situación no cambia tanto. Sigues dependiendo del siguiente ingreso. Sigues necesitando que el dinero siga entrando. Sigues sin construir base. Y eso genera una ilusión peligrosa. La ilusión de progreso. Porque parece que estás mejor, pero estructuralmente estás igual. Aquí es donde entra el concepto de riqueza. La riqueza no tiene que ver con cuánto dinero pasa por tus manos. Tiene que ver con cuánto de ese dinero se convierte en algo que permanece. Algo que te sostiene, algo que no desaparece el próximo mes. Porque si todo lo que ganas se va, entonces no estás construyendo, solo estás circulando dinero. Imagina que tu vida financiera es como un tanque de agua. Tus ingresos son el agua que entra al tanque. Cada mes abres la llave y el agua empieza a fluir. Si ganas más, la presión del agua es más fuerte. Entra más rápido. Ahora, aquí viene la pregunta importante. ¿Qué pasa con el tanque? Porque no basta con que entre agua. Lo que importa es si el tanque se está llenando o no. Muchas personas tienen una manguera enorme. Es decir, generan mucho ingreso. Pero al mismo tiempo, tienen un desagüe igual de grande. El dinero entra, pero sale al mismo ritmo. Y el tanque nunca se llena, nunca hay acumulación, nunca hay reserva, nunca hay seguridad. Ahora, imagina lo contrario. Una persona que no tiene una manguera gigante, pero sí controla el desagüe. El agua entra más lento, pero se queda. Y con el tiempo, el tanque empieza a llenarse, empieza a haber nivel, empieza a haber margen, empieza a haber estabilidad. Eso es la riqueza. No es la fuerza con la que entra el agua, es el nivel que logras acumular. Porque ese nivel es lo que te permite dejar de depender de que la llave esté abierta todo el tiempo. Ese nivel es lo que te compra tiempo. Cuando empiezas a verlo así, te das cuenta de algo. El juego no es solo generar más agua, es aprender a construir el tanque. Hace un momento instalamos una idea que parece simple, pero cambia completamente las reglas del juego. La riqueza no es cuánto dinero ganas, es cuánto tiempo puedes sostener tu vida sin depender de ese ingreso. Ahora, vamos a dar un paso más profundo, porque entender esa frase es el inicio, pero comprender por qué ocurre y cómo funciona detrás es lo que realmente transforma tu forma de ver el dinero. Lo que vamos a hacer ahora es abrir el sistema. No ver el dinero como algo aislado, sino como un proceso que tiene lógica, estructura y consecuencias. Porque cuando entiendes el sistema, dejas de reaccionar y empiezas a decidir. Para entender esto de verdad, necesitas empezar a ver el dinero como un sistema dinámico, no como eventos aislados. La mayoría de las personas vive su vida financiera en modo episodio. Reciben dinero, lo gastan, vuelven a recibir, vuelven a gastar, y así, mes tras mes. Pero eso no es un sistema consciente, es un ciclo automático. Un sistema financiero personal real tiene 3 capas que interactúan constantemente. La primera, generación, que es la parte de ingreso. Segunda, gestión, que es la parte de decisiones sobre ese dinero. Y por último, resultado,
que es el patrimonio acumulado. Ahora, aquí viene lo importante. La mayoría se enfoca casi exclusivamente en la primera capa, que es generar, porque es visible, porque es medible, porque el entorno lo valida. Pero el resultado real no depende solo de cuánto generas, depende de lo que ocurre en la segunda capa, que es la gestión. Es en la gestión donde el sistema se define, y ahí es donde cada decisión crea una dirección: gastar o retener, consumir o construir, reaccionar o planificar. Y esas decisiones, aunque parezcan pequeñas, se acumulan. Ahora, ¿qué ocurre con el tiempo? Aquí entra una lógica clave. El sistema financiero funciona por acumulación de decisiones repetidas. No es una decisión grande la que cambia tu vida, es el patrón constante. Si el patrón es consumir, el resultado será fragilidad. Si el patrón es construir, el resultado será estabilidad. Y aquí aparece una relación causa-efecto muy clara. Primera, si priorizas ingresos, pero descuidas la gestión, no construyes patrimonio. Segunda, si no construyes patrimonio, dependes del ingreso. Tercera, si dependes del ingreso, no tienes riqueza. Eso es el sistema operando. No es mala suerte, no es falta de talento, es simplemente estructura. Por eso, alguien puede trabajar durante 10 años, 15 años o 20 y no tener una base sólida, porque el sistema que está ejecutando no está diseñado para acumular, está diseñado para sostener y repetir. Ahora vamos a conectar todo de forma clara, como una cadena lógica. Primero, los ingresos. Los ingresos son el punto de partida. Sin ingresos no hay movimiento. Pero los ingresos por sí solos no construyen nada. Son solo potencial. Luego viene el segundo nivel, que es la gestión del dinero. Aquí es donde ese ingreso toma dirección. Cada decisión que haces con el dinero define si ese ingreso se transforma o desaparece. Y aquí es donde la mayoría pierde el juego sin darse cuenta. Porque el dinero entra, pero no se convierte en algo que permanece. Y eso nos lleva al tercer nivel, patrimonio. El patrimonio es la consecuencia acumulada de esas decisiones. No es algo que aparece de un momento a otro. Es el resultado de lo que retuviste, lo que construiste, lo que no consumiste completamente. Y ahora conecta esto con el concepto de riqueza. La riqueza es lo que ese patrimonio te permite hacer en el tiempo. Es decir, ingresos te permiten vivir hoy. La gestión define qué haces con ese ingreso. El patrimonio acumula ese resultado. Y la riqueza mide cuánto tiempo puedes sostener tu vida con eso. Es una cadena. Y si una parte falla, todo el sistema se debilita. Por eso alguien puede estar muy bien en ingresos, pero muy débil en riqueza. Porque el sistema está incompleto. Metáfora 1. La empresa invisible. Imagina que tú eres una empresa, no una persona, una empresa. Cada mes, esa empresa genera ingresos. Ahora, imagina que esa empresa gana dinero, pero al final del mes no le queda nada. Todo lo que entra se va en gastos. Pregúntate, ¿esa empresa está creciendo? No, está operando, pero no está construyendo valor. Eso es exactamente lo que pasa a muchas personas. Trabajan, generan, se mueven, pero no acumulan. Y una empresa que no acumula es una empresa frágil. Puede funcionar, pero no es sólida. Metáfora 2. El árbol versus el fruto. Imagina que cada ingreso que recibes es un fruto. Cada mes recoges frutos. Ahora tienes dos opciones: comer de todos los frutos o usar algunos para plantar árboles. Si te comes todo, el próximo mes dependes otra vez de salir a buscar más frutos. Pero si plantas,
empiezas a construir algo que produce por sí mismo. El problema es que muchas personas viven consumiendo todos los frutos y nunca construyen el árbol. Por eso siempre tienen que salir a buscar más. Pasemos a la metáfora 3, el piso que nunca se construye. Ahora imagina que estás subiendo un edificio. Cada ingreso que recibes es como abrir un piso. Subes, avanzas, parece que estás progresando. Pero hay un detalle. Cada piso que subes desaparece si no lo construyes bien. Entonces subes, pero no queda estructura. Eso es lo que pasa cuando no construyes patrimonio. Subes en ingresos, pero no construyes base. Y sin base, no hay una altura real. Ahora, llevemos esto a la realidad. ¿Cómo se ve este sistema operando en la vida diaria? Se ve así. Personas que reciben dinero y lo asignan automáticamente. No hay una pausa, no hay una intención. Simplemente pagan, gastan, consumen y el dinero desaparece sin haber pasado por un proceso de construcción. Se ven decisiones como: aumenté mis ingresos, ahora puedo gastar más. Esa frase parece lógica, pero en realidad rompe el sistema, porque cada aumento de ingreso se convierte en aumento de gasto, y eso evita que exista acumulación. También se ve algo más profundo, la falta de conciencia sobre el remanente. La mayoría sabe cuánto gana, pero no sabe cuánto realmente conserva. Y eso es clave, porque el patrimonio no se construye con lo que ganas, se construye con lo que queda. Y aquí aparece algo silencioso, pero muy poderoso. El tiempo. Cada mes que pasa sin construir es tiempo que no se recupera. No se nota en el corto plazo, pero en el largo plazo crea una diferencia enorme. La diferencia entre alguien que trabaja años y sigue dependiendo y alguien que trabaja años y construyó base. Y todo eso no fue suerte, fue sistema. Todo lo que acabamos de ver no es teoría, no es algo que solo pasa en libros, ni en casos extremos. Está pasando ahora mismo, en tu vida, en las decisiones que tomas cada mes, en cómo entra y sale tu dinero. Cada vez que recibes un ingreso, cada vez que decides gastar, cada vez que eliges no guardar nada, estás participando en ese sistema del que hablamos. Por lo cual la pregunta no es si estás dentro, la pregunta es: ¿el sistema que estás ejecutando te está construyendo o te está dejando en el mismo lugar? Ejemplo 1, el cual está basado en el libro Construcción de Riqueza y Educación Financiera desde cero, en la parte de alto ingreso y baja riqueza. Carlos, de 38 años, gerente comercial, gana aproximadamente $3,500 al mes, lo cual en su contexto es un ingreso alto. Tiene un buen departamento alquilado, un auto moderno, viaja 1 o 2 veces al año y suele salir con frecuencia. Desde afuera parece que todo está bien, pero su realidad es distinta. Cada mes paga alquiler alto, tiene cuotas del auto, tarjetas con consumos acumulados, gastos sociales constantes. Carlos piensa: me lo puedo permitir, gano bien, pero nunca se detiene a ver cuánto está construyendo. La respuesta es dura: prácticamente nada. Si deja de trabajar 2 o 3 meses, su estilo de vida se derrumba. ¿Qué errores comete Carlos? Confunde el nivel de ingreso con estabilidad, por lo cual tiene una consecuencia económica, que es cero acumulación. También hay una consecuencia emocional, presión constante aunque no lo admita. Seamos claros, Carlos tiene ingresos, pero no tiene patrimonio. Y sin patrimonio no hay riqueza. Ejemplo número 2. También está basado en el libro Construcción de Riqueza y Educación Financiera desde cero, en la parte ingreso moderado, mayor estabilidad. Lucía, de 34 años, es administradora. Gana alrededor de $1,200 al mes.
No tiene un ingreso extraordinario, pero es organizada. Desde que empezó a trabajar, separa una parte de su ingreso, evita subir su nivel de gasto innecesariamente, mantiene control sobre sus decisiones. No vive con lujos, no impresiona a nadie, pero tiene algo que muchos no tienen: un colchón. Si deja de trabajar, puede sostenerse varios meses sin entrar en crisis. ¿Cuál es el error que comete Lucía? El error es nada crítico. Entre sus decisiones clave están priorizar construcción sobre apariencia. Y por consecuencia económica tiene acumulación progresiva. Y por su parte, en la consecuencia emocional, tiene mayor tranquilidad. ¿Qué podemos aprender de Lucía? Lucía gana menos, pero ha construido patrimonio. Y eso la acerca más a la riqueza real. Ejemplo 3, donde un emprendedor confunde ingreso con avance. Se llama Miguel, tiene 29 años, tiene un negocio de ropa. Hay meses donde factura bastante, $4,000 o $5,000. Se siente exitoso, publica sus ventas, celebra sus ingresos, pero no separa finanzas personales del negocio. No lleva control real, gasta cuando entra el dinero. Hay meses donde vende mucho y otros donde baja. Y en esos meses bajos entra en estrés, porque se da cuenta de algo. No tiene respaldo. Todo lo que generó se fue. Y el error que comete aquí es que cree que vender más es avanzar, por lo cual hay una consecuencia económica que es cero estabilidad, y la consecuencia emocional es la montaña rusa constante. Aprendamos algo de este ejemplo. Miguel tiene ingresos variables, pero no patrimonio. Vive en movimiento, pero no en progreso. Pasemos al ejemplo 4, donde hay una persona que gana poco y repite el patrón. Se llama Andrea, tiene 26 años. Consigue su primer empleo. Gana $900. Siente que no le alcanza, pero cuando recibe su sueldo, sale a comer varias veces, compra cosas pequeñas constantemente, no lleva ningún registro. No son grandes gastos, pero son frecuentes, y al final del mes vuelve a lo mismo. ¿Dónde se fue el dinero? Andrea cree que el problema es que gana poco, pero en realidad está construyendo un patrón. Hay un error evidente, que es pensar que el problema es solo el ingreso, que viene acompañado con una consecuencia económica. No construye base desde el inicio, y a su vez hay una consecuencia emocional: frustración constante. Entendamos que en este ejemplo no es el montón, es el hábito, y ese hábito con más dinero solo escala. Ejemplo 5. Persona que lo hace correctamente desde cero. Es independiente. Sus ingresos son variables entre $1,000 y $1,800. Desde el inicio decidió algo. No importa cuánto gane, siempre voy a construir algo. Cada vez que recibe dinero, separa una parte, controla sus gastos, no aumenta su estilo de vida automáticamente. No es perfecto, a veces falla, pero mantiene el sistema. Desde unos años, tiene una base, no enorme, pero suficiente para no depender al 100% de sus ingresos. Tomó decisiones clave, priorizó consistencia. Tuvo consecuencias económicas, que es crecimiento real, y a su vez tuvo una consecuencia emocional, que fue sensación de control. Aprendamos de este caso. Sandro entendió el sistema y por eso, aunque no gane una fortuna, está construyendo riqueza. Comparación número 1. Carlos y Lucía. Carlos gana casi el triple de que Lucía. Carlos consume lo que gana, Lucía construye con lo que gana. Y el resultado es que Carlos depende completamente de su ingreso, mientras que Lucía tiene margen. ¿Y por qué ocurre todo esto? Porque el ingreso no define el resultado, lo define la gestión. Comparación 2. Miguel y Sandro. Ambos tienen ingresos variables. Miguel reacciona al dinero, Sandro solo gestiona. Miguel gasta cuando entra,
sufre cuando baja, mientras que Sandro tiene estructura cuando entra, resiste cuando baja. Y el resultado es diferente. Miguel vive en incertidumbre, Sandro construye estabilidad. La diferencia no es cuánto ganan, es cómo operan el sistema. A continuación te detallo los errores más comunes que suceden. Te los detallo para que tú no cometas estos errores. Y si llegas a cometer, para que puedas identificar cada una de estas. Error 1. Decir, cuando gane más, empezaré a ahorrar. Con esto crees que el problema es el ingreso, pero la realidad es que el hábito no cambia con más dinero, por lo cual vas a tener una consecuencia. Vas a ganar más, pero también gastar más. Error número 2. Subir el estilo de vida automáticamente. Lo que hacen generalmente las personas es mejorar su ingreso y a su vez mejoran sus gastos. Piensan o dicen, me lo merezco, pero la realidad es que debes eliminar cualquier posibilidad de acumulación. Al cometer esta imprudencia solo vas a tener estancamiento financiero. Error 3. Medir progreso por lo que se ve. Lo que hacen las personas es comprar cosas visibles. Creen que eso refleja avance, pero la realidad es que el patrimonio es invisible. Y todo esto tiene una consecuencia que es riqueza visual, pobreza estructural. En esta parte están las personas que viven aparentando cosas fuera de su realidad. Error 4. No saber cuánto queda. ¿Qué haces? Te enfocas en ingresos, pero ignoras el remanente. Y la realidad es que no puedes construir lo que no se puede medir. Y por consecuencia vas a tener fuga constante de dinero. Por último, error 5. Pensar en corto plazo. Lo que haces es decidir por gratificación inmediata, porque crees que luego lo vas a ver eso. Pero la realidad es que cada decisión afecta a la acumulación y por consecuencia vas a tener años trabajando sin ninguna base. Ahora, esto no pasa porque las personas sean irresponsables. Pasa porque estamos programados. Desde pequeños nos enseñaron a trabajar por dinero, no a construir con él. Además, hay presión social, mostrar éxito, compararse, no quedarse atrás. Y eso empuja a gastar, incluso cuando no conviene. También está la gratificación inmediata. El cerebro prefiere una recompensa hoy que un beneficio a futuro. Y construir patrimonio requiere paciencia. Por eso cuesta. No es falta de inteligencia, es falta de entrenamiento nada más. Si esto no cambia, el resultado es claro. A nivel financiero, hay dependencia constante del ingreso, cero acumulación, vulnerabilidad ante cualquier cambio. A nivel emocional, estrés, presión, sensación de no avanzar. Y a nivel futuro, trabajar más años de lo necesario. Menos libertad, menos capacidad de elegir. Porque al final, no construir riqueza no es solo un problema de dinero, es un problema de tiempo. Hasta aquí ya entendiste algo que la mayoría nunca ve con claridad: cómo funciona realmente el dinero en tu vida. Pero hay algo importante que tienes que tener muy claro. Entender esto no cambia tu vida, aplicarlo sí. Puedes salir de esta clase con claridad o puedes salir con resultado. Y la diferencia entre esas dos cosas es lo que haces a partir de ahora. Porque el sistema del que hablamos no se cambia pensando distinto, se cambia actuando distinto. Ahora, vamos a llevar esto a algo concreto. ¿Qué tienes que hacer exactamente? No en teoría, no en algún momento, desde hoy. Paso 1. Define tu realidad actual, tu punto de partida. Antes de construir, necesitas saber dónde estás. Hoy mismo, necesitas tener claridad sobre dos números. 1. ¿Cuánto dinero gastas al mes para mantener tu vida? Y 2. ¿Cuánto dinero tienes actualmente disponible? Ahorros, dinero guardado, etc.
Sin esto, estás operando a ciegas. Paso 2. Calcular tu tiempo de vida financiera. Divide dinero disponible entre gasto mensual. Ese resultado es clave. Te dice cuánto tiempo puedes vivir sin depender de ingresos. Ese número es tu nivel de riqueza hoy. No es cómodo, pero es real. Paso 3. Identifica tu patrón actual. Hazte esta pregunta con honestidad. ¿Estoy construyendo o solo estoy manteniendo mi estilo de vida? Observa. ¿Todo lo que entra se va? ¿Queda algo cada mes? ¿Existe acumulación real? Esto no es para juzgarte, es para ubicarte. Llegamos al paso 4. Crea una regla simple de construcción. A partir de hoy, necesitas una regla clara. De todo lo que entre, una parte se queda. No importa si es el 5%, 10% o más. Lo importante no es el porcentaje, es el hábito que queda en ti. Esto rompe el patrón automático de consumo. Paso 5. Evita el error más peligroso. Cuando aumenten tus ingresos, no aumentes tu estilo de vida automáticamente. Date espacio. Primero construye, luego decides. Porque si no haces esto, todo lo demás se cae. Lo que te quiero decir es, mantén los mismos gastos que tienes ahora. No te excedas o no compres cosas que no necesites o por impulso. Paso 6. Enfócate en lo que queda, no en lo que entra. A partir de hoy, cambia tu enfoque mental. Antes pensabas, ¿cuánto gané? Ahora piensa, ¿cuánto construí? Ese cambio parece pequeño, pero transforma todo. Importante esto, que debes evitar desde ya. Gastar sin intención, justificar consumos por emoción, pensar, luego empiezo. Y sobre todo, esperar a ganar más. A su vez, ¿qué debes esperar al inicio? Incomodidad, sensación de me estoy limitando, resistencia interna. Todo eso es normal. Estás cambiando un patrón, no un número. Vamos a hacer algo ahora mismo. No lo dejes para después. El objetivo es que tengas claridad real sobre tu situación actual y sobre todo sobre tu nivel de riqueza. Vamos a realizar este ejercicio, para el cual hay pasos. El primer paso es, escribe cuánto gastas aproximadamente al mes. No tiene que ser exacto, pero sí realista. Números claros. Paso 2. Escribe cuánto dinero tienes disponible hoy. Suma todos los ahorros que tengas, dinero guardado, efectivo, etc. Luego pasamos al paso 3, que es dividir ese número entre tu gasto mensual. Llegaremos al paso 4, donde observaremos el resultado. Ese número representa cuántos meses puedes vivir sin trabajar. Es por eso que es muy importante que uses números reales. Y el último paso es la reflexión. Responde. ¿Te da tranquilidad ese número? ¿Te incomoda? ¿Es mejor de lo que esperabas? Tendremos un resultado esperado. No es que te sientas bien o mal, es que tengas claridad. Porque sin claridad no hay ningún cambio real. Ahora te voy a dejar un reto simple, pero poderoso. Durante los próximos 5 días vas a realizar este reto, que es construcción consciente. Durante estos días, cada vez que recibas o gastes dinero, haz una pausa y pregúntate, ¿esto está construyendo o solo consumiendo? Para acompañar esto hay una acción diaria. Registra al menos una decisión financiera consciente. Separa una pequeña cantidad, aunque sea mínima.
Evita al menos un gasto automático. ¿Qué vamos a medir con todo esto? ¿Cuántas decisiones hiciste de forma consciente? ¿Cuánto lograste retener? ¿Qué patrones descubriste? Donde observarás tus impulsos de gastar, tu resistencia de guardar, tu nivel de conciencia. Este reto no es para volverte perfecto, es para despertarte. De toda esta clase 5, quiero que te quedes con estas 5 ideas fundamentales. La riqueza no es cuánto ganas, es cuánto puedes sostener tu vida. Los ingresos son el inicio, el patrimonio es el resultado. Si todo lo que entra se va, no estás construyendo. El cambio no está en ganar más, está en gestionar mejor. La acumulación pequeña, constante, cambia todo en el tiempo. Hay algo que tienes que entender. Nadie va a venir a enseñarte esto en la vida real. Nadie se va a sentar contigo a explicarte cómo construir riqueza. El mundo te va a empujar a ganar, a gastar, a mostrar, pero no a construir. Y aquí es donde entra tu decisión, porque ahora ya lo viste, ya entiendes cómo funciona. La pregunta ya no es si puedes, la pregunta es si vas a hacerlo. No se trata de cambiar todo de un día para otro. Se trata de empezar a tomar decisiones distintas desde hoy. Porque cada decisión o te acerca a la libertad o te mantiene en la dependencia. Recuerda, no se trata de cuánto dinero pasa por tus manos, sino de cuánto decides convertir en tu libertad. En conclusión, cuánto de ese dinero queda contigo. Recuerda que los medios de comunicación están en la descripción del video o en la descripción del canal. Nos vemos en la siguiente clase.